Tema 6. La población. El pueblo es un elemento físico, material y esencial que significa que si no hay pueblo no puede haber Estado. Nos podemos acercar de dos maneras, de una manera cuantitativa y cualitativa. En este caso será cuantitativa o numérica, es decir, hace falta un mínimo número de gente para que se hable de Estado. El pueblo judío era muy numeroso. No llegó a tener un Estado porque no tenía los tres elementos, pero este sí. Es necesario un número mínimo de personas para formar un Estado porque es necesaria una defensa del mismo. Para su estudio han surgido ciencias en el siglo XX como la demografía. Antes los movimientos sociales eran meramente horizontales, mientras que ahora se pueden conseguir un movimiento vertical. Ese pueblo tiene unos rasgos identificativos, culturales y sentimentales que nos hacen reconocibles. Lo importante para nosotros va a ser el aspecto político, la relación entre el pueblo, nación y Estado, y porque necesariamente tienen que ser así. Para no confundir el tema de nación y nacionalismo, el término nación, en sentido cultural, viene del antiguo, por ejemplo, en Grecia. Grecia no era un Estado, estaba dividido en polis, en cambio sí tenía un sentimiento de Estado. E incluso el término es usado en la época medieval y renacentista a la hora de los colegios de estudiantes en las universidades medievales. El concepto de nación en sentido político es algo modernísimo. Antes se entendía únicamente en sentido cultural. El sentido político surge en la batalla de Valmy en 1792, cuando el ejército francés entra al combate al grito de «Viva la nación», donde la soberanía pasa del rey al pueblo. Desde entonces la nación se identifica con el pueblo con sentido político, pero la nación además se va a identificar con el Estado. No podrá haber un Estado sin una nación y no puede haber nación si no hay un Estado, porque es en el Estado donde se realiza la vida comunitaria. Y si no hay pueblo, no hay Estado. La cuestión está íntimamente unida a la idea de la representación. Necesariamente, la representación obliga a que cada Estado se corresponda con una nación y viceversa. Que el binomio Estado-nación sea inescindible. Antiguamente era directa, pero al pasar a ser indirecta se produce una división entre poder constituyente o soberano y poder regulado, que puede hacer solo aquello que se le permite en una norma. Necesariamente tiene que surgir por encima una constitución, que es la norma que obliga por igual a todos, a gobernantes y a gobernados. Esos gobernantes representantes surgen porque la nación, que era un concepto más alto, necesitaba que una parte se dedicara exclusivamente a gobernar. El término de constitución necesita un pueblo en el que apoyarse, y este pueblo es imprescindible a la hora de votar. La soberanía le corresponde a los gobernantes, al pueblo, y por tanto se debe imponer la representación. Los poderes van a estar recogidos en la Constitución, que va a hacer que todos sean iguales porque no puede haber nadie por encima de ella, ni siquiera los gobernantes. Así surge como titular de ese poder soberano el pueblo como nación. Tiene que haber un pueblo y un Estado para que haya una nación. Un pueblo como titular de la soberanía es un concepto contemporáneo. Se puede decir incluso que la nación surge por una obligación teórica, jurídico-constitucional, porque para que exista la Constitución tiene que haber nación. A la Constitución Seyès lo llama poder constituyente y este poder es ilimitado. A partir de ahí habrá poderes limitados porque todo tendrá que estar sometido a ella. La nación es una exigencia de que la democracia sea representativa. Esto se deriva del poder constituyente. Hay un poder que es tanto como un poder soberano, que solo corresponde ejercerlo al pueblo. Conceptualmente la Constitución es la norma suprema porque la hace el soberano, que es el pueblo. El pueblo ni siquiera en la práctica lo ejerce como pueblo, sino como asamblea constituyente. Ese poder constituyente lo puede todo, pero es un poder soberano. Todos los poderes que hay en una Constitución son poderes constituidos. Pueden hacer lo que les permite la Constitución. Por ello, el binomio Estado-Nación es inescindible, inseparable. El problema es cuando no se diferencia nación y nacionalismo de un solo factor. El nacionalismo, como un movimiento romántico que es un movimiento burgués que pretende producir emociones para suscitar ventajas del poder central a ellos, como es el caso del País Vasco y Cataluña. También es un factor el idioma. Por eso, desvirtúa la idea de nación porque la nación es una existencia de la representación. La nación no tiene que ver con la lengua. Es verdad que hay una lengua vehicular,
Pero hay cuestiones asociadas a estos, que es el aspecto racial que da lugar a los nacionalismos, grupos ideológicos que quieren atraer poderes particulares y privilegios. Esto surge porque la nación no se debe explicar como las características similares como la lengua o la raza, sino como el titular de la soberanía. Estos elementos, en cambio, pueden ser peligrosos por dar lugar a los nacionalismos al ser elementos separados en vez de unificadores. Conde de Giovanniu va a introducir los criterios racistas. Esto es consecuencia de definir a la razón mediante la raza. Mussolini va a dar la esencia de los nacionalismos y el problema que aparece cuando se realiza la nación. Y esta se pone por delante de todo, y es que lo primero que desaparece es la libertad. Los burgueses, en muchos casos, no están interesados en la idea de nación porque supone igualdad, por lo que se van a abandonar las tesis de forma la nación. Estos van a ser los que van a hacer uso ideológico de la nación para obtener ventajas del poder político. Las ideas nacionalistas vienen en España de la mano de Sabino Arana en el País Vasco y de Prat de la Riba en Cataluña.